¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, hoy voy a platicarles acerca del siguiente tema. ¿Qué significa monearse? Según la Real Academia Española, la palabra monear significa juguetear con un objeto. En este caso en particular, el objeto con el que se juguetea son los inhalables. Entonces, para meternos al tema, voy a hablar acerca de los inhalables, los cuales también se conocen como mona, chemo o también en las zonas más fresonas como activo. Para ello, necesito explicar que todos los inhalables son solventes orgánicos. Pero, ¿y qué son los solventes orgánicos? Si los separamos, se dividen en dos palabras, la palabra solvente y la palabra orgánico. La palabra solvente se refiere a que es una sustancia que se emplea para disolver a otra sustancia. Y la palabra orgánico se refiere a que proviene de la naturaleza. Esto quiere decir que todos los solventes orgánicos, y cuando digo todos me refiero a todos provienen del petróleo. Los solventes orgánicos se utilizan principalmente en las fábricas, en la industria, y tienen muchísimas aplicaciones, pero principalmente para lo que se utilizan son para pegar, para lubricar, flexibilizar algo, para plastificar algo y para limpiar o diluir algo. Como te podrás dar cuenta, para todo lo que se utilizan son para hacer cosas que no se hacen en casa. Es decir, no son cotidianas. Pero, ¿y por qué? Porque todos los solventes orgánicos son tóxicos. Aquí te muestro algunos ejemplos de algunos solventes orgánicos, que son, obviamente, los más populares. Resumiendo, los solventes orgánicos, en su mayoría, casi todos, se encuentran en estado líquido. Pero tienen una peculiaridad, algo especial. No son estables. Esto significa que aunque nosotros veamos un líquido, en realidad lo que está ocurriendo a nivel microscópico es que pequeñísimas partículas de líquido están saliendo de él. Y digo, no hay problema. El problema comienza cuando accidentalmente o intencionalmente estas partículas entran al aparato respiratorio, ya sea por la nariz o por la boca. Aquí es cuando empieza el detalle. Ahora, ¿cuáles son los efectos inmediatos? Número 1, elimina la vergüenza. 2, relaja el cuerpo. 3, elimina el hambre y el frío. Precisamente esta es la razón por la cual las personas que viven en la calle la consumen demasiado. Y por su bajo costo. Y 4, risa excesiva. Vientos. Pues hasta aquí solo hemos visto, digamos, beneficios. Pero, ¿no que son tóxicos? ¿No que los solventes son tóxicos? Bueno, pues veamos los efectos en la salud. Número 1, mata neuronas, las cuales, para los que no lo saben, son las células del cerebro. Y como son tan sofisticadas y especialistas en lo que hacen, son células que cuando se mueren ya no se regeneran. Las que se mueren, ahí se quedan. 2. Alteran el ritmo cardíaco. 3. Generan problemas para respirar. Y 4. Dañan el hígado y los riñones. Para los que no lo saben, el hígado y los riñones son los órganos encargados de limpiar, es decir, de desintoxicar el cuerpo. Pero no son super perrones, ya que tienen límites, y los solventes superan dichos límites. Pero ¿cómo ocurre esto? Ok, para explicar ello necesitamos comprender qué son los sistemas nerviosos. Entonces, el cuerpo humano está compuesto por dos sistemas nerviosos, o sea, que tienen nervios. Los nervios son, digamos, cables que hay en el interior de tu cuerpo y que se encargan de recibir señales del exterior y llevar dichas señales a tu cerebro para que tú te des cuenta de lo que hay afuera de tu cuerpo, por decirlo de alguna forma. Bien, pues el primer sistema nervioso es el sistema central y el segundo es el sistema periférico. Se le llama así porque periférico significa algo así como alrededor o a las afueras. Y recibe este nombre porque todo este conjunto de nervios
o maraña de cables captan la información mediante las manos y o los pies y se la llevan al sistema nervioso central, que es en términos sencillos el cerebro, y se la llevan para que esta información sea procesada. El problema de salud que generan principalmente los solventes es el hecho de que atacan precisamente a este sistema nervioso central del que estamos platicando. Y ahora te voy a platicar lo que hace exactamente. Pues muy sencillo. Si estamos diciendo que los nervios son cables eléctricos, si has visto un cable, te podrás dar cuenta que son de esta forma. Tienen un metal adentro de una cubierta plastificada. Pues bien, si haces memoria, al principio platicamos acerca de para qué se utilizan los solventes y dijimos que para disolver cosas. Entonces, cuando un solvente ingresa en un cuerpo, los solventes lo que hacen precisamente es disolver. ¿Pero en qué disuelven? Pues el plástico que cubre a la parte metálica de los cables, dejándolos así al descubierto, sin protección. Y entonces los nervios se vuelven cada vez más vulnerables a sufrir cualquier tipo de infección. Y como todos estos cables o nervios al final están conectados con el cerebro, pues entonces lo que pasa es que estos van a afectar al final al cerebro. Los nervios, al igual que los cables, cuando les quitas el plástico ya no se lo puedes volver a poner. Para que yo te pueda explicar qué ocurre en la vida real cuando el sistema nervioso central es atacado, necesito explicarte primero de qué se encarga el sistema nervioso central. Es decir, ¿para qué rayos le sirve el sistema nervioso central al ser humano? El SNC hemos platicado que es el cerebro, pero no nada más es este órgano. Son dos los más representativos, el cerebro y la médula espinal. La médula espinal es el cable que está en el interior de la columna vertebral y a su vez el cerebro se encuentra dentro del encéfalo, que es toda esta región que indico acá. El SNC es un conjunto de cables encargados de recibir y luego procesar las sensaciones recogidas por los diferentes sentidos como la vista, el oído y el tacto, y después volver a transmitir las respuestas. Un ejemplo de esto es cuando nuestro cerebro le indica a nuestra mano cómo atrapar una pelota y una vez que lo hace le indica cómo arrojarla nuevamente. También es el encargado de intercambiar y transportar sustancias entre y por el cuerpo y también al exterior de este. Es, digamos, la carretera por donde viajan los nutrientes y las toxinas. Y si estamos platicando que transporta toxinas, entonces también se le puede atribuir el hecho de que elimina dichas toxinas. Es como el filtro del cuerpo humano. Para hacerlo más visual, digamos que el SNC tiene una función similar a la de un colador en la cocina. Los hay de diferentes tamaños, cada vez más pequeños, y cuando ya los orificios son muy pequeños, entonces se les llama filtros. Y entre los filtros todavía hay más y más, cada vez más pequeños orificios. Así, de igual forma, el SNC separa los nutrientes de las sustancias tóxicas. Pero como pasa con el filtro del café, cuando se tapa hay que cambiarlo por uno nuevo. Pero en la vida real, el SNC no es reemplazable. Si nos metemos un poco más al sistema nervioso central, hay que hablar de la médula espinal y del encéfalo. Primero, la médula. Esta está compuesta por neuronas, que es el nombre que se les da a las células que hay en el interior de ella. Tienen una longitud de aproximadamente 1 metro y un peso de 30 gramos. La médula espinal puede medir en promedio en hombres hasta 45 centímetros, mientras que en mujeres puede llegar a medir 43 centímetros. Cuando las neuronas mueren, la médula se ve afectada y esto se representa con síntomas como por ejemplo la pérdida de sensibilidad. Es decir, dejas de sentir cosas, como cuando te cortas la piel o como cuando te quemas. Pero pensémoslo bien, el dolor existe por algo y ese algo te dice que algo anda mal. Si no hubiera dolor, no te darías cuenta de que hay algo mal. Y si no te das cuenta de que hay algo mal, no puedes solucionarlo. Por ejemplo, si estás dormido y de repente ocurre un incendio, no sientes el calorcito de las primeras llamas.
y por lo tanto no te despiertas. Y cuando ya lo sientes, ya es demasiado tarde. Parálisis muscular. La médula espinal está adentro de la columna vertebral y si la médula se ve afectada, también se verá afectada la columna. Y bueno, ¿cuántas veces no hemos visto en la televisión que cuando alguien se rompe la columna no puede caminar? Pues bueno, aquí no se rompe físicamente, pero sí químicamente. Y esto genera que no puedas mover diferentes partes de tu cuerpo, como el cuello, las manos y o las piernas, o incluso los músculos del rostro. Si no puedes controlar ni siquiera las manos o los pies, mucho menos podrás controlar los esfínteres. Los esfínteres son todos aquellos orificios por donde tu cuerpo expulsa sus desechos. Ahora hablaremos acerca del encéfalo. El encéfalo sirve para dos cosas principalmente. La primera es para realizar funciones en tu cuerpo de manera inconsciente, es decir, sin que te des cuenta. Y la segunda para hacer funciones ahora conscientes, en las que tú mismo te das cuenta. Es más, que tú mismo haces, se podría decir. Dentro de las funciones inconscientes, estoy hablando de cosas como soñar, producir hormonas y activar determinadas conductas de supervivencia. Mientras que, en cuanto a funciones conscientes, me refiero a actividades como pensar, usar tu imaginación, el controlar tus emociones y el comunicarte con otras personas. Recuerda, para todo esto nos sirve el SNC. Ahora, si tú decides pelar los cables, ya sabes qué dejará de hacer tu propio cuerpo. Recuerda, las neuronas ya no se reponen, se petatean, cuelgan los tenis y ya. Ahora, ¿cómo identificar a un inhalador? Lo primero es que huelen a solvente. Algunos presentan nariz roja y quizás sangre. Muchos pierden peso y también la pérdida de apetito. Otros presentan ojos rojos, pupilas dilatadas y ojos llorosos. Y otros más presentan problemas para hablar. Amigos, aquí les dejo unos consejos para alejarse de las drogas. Convive con tu familia. Comunica siempre lo que sientes. Desarrolla tus habilidades para resolver problemas y situaciones difíciles. Genera confianza en ti mismo. Haz deporte y construye tu propia escala de valores para canalizar tus inquietudes y darle sentido a tu propia vida. Bien amigo, espero te haya ayudado. Mucha suerte y mucho éxito. ¡Ánimo!